Vamos a dedicar gran parte de este Economía a Fondo a hablar sobre los bancos y lo vamos a hacer con nuestros expertos, con Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola. Hola, ¿qué tal? Y con Juan José Toribio, el director de la Escuela de Negocios IES. ¿Qué tal? Hola, Belén, ¿qué tal? Empezamos. La banca está otra vez en primera línea de la crisis, pero parece que en esta ocasión ha cambiado algo, un concepto, y es que ahora más que hablar de nacionalizaciones, se habla directamente de ayudas. Sí, aunque tampoco, Belén, cabría descartar el concepto de nacionalización en el medio plazo, porque si hay algo que esta crisis nos ha puesto de manifiesto es su capacidad para acelerar una especie de metamorfosis terapéutica, ¿no? Y lo que se descartaba hace unos días se acaba asumiendo días después, ¿no? Es verdad que en algunos países solo, de forma muy excepcional, algunas entidades van a pasar a estar literalmente nacionalizadas, pero en otros la frontera es muy tenue, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como en esta misma semana en Estados Unidos Citigroup pasaba prácticamente a la órbita del gobierno estadounidense, se compraba un 40% y se avanzaba en la sustitución de acciones preferentes por acciones con voto, por acciones ordinarias. Bueno, se supone que el gobierno ahí va a tener un peso específico, quizá no tanto como si fuera una nacionalización en sentido estricto. Hay que tener en cuenta, además, lo decía algún medio de comunicación la semana pasada, que en algunos países, en Estados Unidos, pero también en España, en algunos otros países de Europa, hay una cierta aversión al término nacionalización, bien porque evoca soluciones radicales, cargadas ideológicamente, o por otras razones. Ahora no. Ahora lo que estamos viendo es que es el contribuyente el que tiene que soportar las consecuencias adversas de la mala gestión o de las tropelías de malos banqueros, ¿no? Y por lo tanto, a cualquier contribuyente sensato lo que nos interesa es que no nacionalicen, por favor. Es decir, que no comprometan nuestros recursos. Pero lo que sí es cierto, en cualquier caso, más allá del debate nominalista, es que los gobiernos son hoy más necesarios que nunca para evitar lo que tú señalabas antes, Belén, y es que cometamos los errores que se cometieron con Lehman Brothers. Cometamos un poco el error de que se desplome un edificio demasiado voluminoso y dé al traste con la función esencial que han de cumplir los bancos, que es la de garantizar la transmisión, la canalización de crédito. Por eso a mí, como contribuyente, me duele, pero como ciudadano y también como economista, pues entiendo que los gobiernos tengan que salir de forma temporal en apoyo de los bancos que no funcionen bien o que no estén bien capitalizados, ¿no? Bueno, yo es que creo que si en algo estamos de acuerdo, todos los economistas, me parece que los políticos también, y en general la opinión pública, es que en una situación como la actual, el mantener la estabilidad del sistema financiero, la solidez del sistema crediticio es fundamental. Debe ser el objetivo número uno, porque sin ello realmente todo lo demás no va a funcionar. Y la historia nos demuestra que cuando ha habido problemas en el sistema crediticio, que además tiene un efecto multiplicador muy rápido, todo eso se transmite a la economía real muy rápidamente, de forma que todos estamos de acuerdo en esto. Quizá no estamos tan de acuerdo en cuál es la mejor forma de actuar por parte no solo de los gobiernos, sino también de los bancos centrales, que tienen responsabilidad en esto, los reguladores en general, cuál es la mejor forma de actuar para estabilizar el sistema crediticio. A medida que ha ido avanzando la crisis, en distintos países se han ido estableciendo medidas distintas, medidas diferentes, ¿no? Se empezó primero por todas partes, pensando que esto era una simple crisis de liquidez, y por lo tanto lo que había que hacer era inyectar liquidez al sistema financiero y así se resolvería. Luego se ha visto que no era ni mucho menos solo una crisis de liquidez, que había también problemas importantes de solvencia. Fue cuando surgió el tema activos tóxicos, del que hablabas antes en la presentación, y ahí se hicieron más patentes los riesgos no ya de liquidez, sino de solvencia de distintas entidades. Y de nuevo ahí se plantean los dilemas. ¿Qué hacer para restablecer la solvencia?
puede haber muchas soluciones, pues impulsar o de alguna manera tutelar fusiones entre entidades, de manera que aquellas que sean más débiles sean absorbidas por otras más fuertes, es una posibilidad. La posibilidad de comprarles esos activos tóxicos o retirarles esos activos tóxicos del balance, restableciendo así su sanidad, la sanidad del balance. Y a mí me parece que debe ser muy en última instancia, debe considerarse solo como un recurso de muy última instancia el que los gobiernos entren directamente en el capital de las entidades, siquiera sea de forma transitoria. Y no creo que sea solo una cuestión ideológica, a mí me parece que hay suficiente historia y suficiente experiencia en este sentido para darse cuenta de que eso debería ser el último instrumento que utilizáramos. Yo creo que tenemos por delante todavía mucho que reflexionar sobre el tema y muchas cosas que hacer antes de entrar directamente en el capital. Aunque, insisto, en algunos países se ha hecho ya porque la velocidad de la crisis fue tal y el impacto de los activos tóxicos tan directos que no hubo posiblemente otra solución que hacer esto. Pero no es lo deseable. Emilio, en tu opinión, ¿es preocupante en el caso concreto de los bancos españoles la situación de los bancos o de las cajas? ¿Han cambiado mucho las cosas desde que esta crisis empezó hace ya más de año y medio? Han cambiado, claro, porque no puede haber sistema bancario que se mantenga absolutamente al margen de la severidad que en estos casi 19 meses hemos visto, ¿no? Hemos visto la crisis, en términos financieros, probablemente más severa de la historia, mayor incluso que el 29, ¿no? En términos de destrozos de riqueza financiera, ¿no? Lo singular, yo diría, lo llamativo es que al día de hoy el contribuyente español no ha perdido un euro, a diferencia del americano, o del británico, o del alemán, o del holandés. Dos, no hay ninguna entidad bancaria en la UBI. Y tres, hay soluciones, hay un paquete de soluciones, que es el que puso sobre la mesa el gobierno español, que están siendo de alguna forma manejados de forma ejemplar. A mí me parece bien. ¿Quiere decir eso, respondiendo, sin irme por las ramas, respondiendo a tu pregunta, quiere decir eso que nuestro sistema bancario se va a poder mantener al margen de lo que es la inestabilidad en general? No, porque nuestra economía está en recesión y va a sufrir una de las recesiones más severas de su historia reciente. Dos, porque nuestra economía está muy bancarizada, probablemente es la economía más bancarizada de Europa. Tres, porque esa economía tiene un 70 y tantos % de sus activos que son créditos, y mayoritariamente dentro de esos créditos son hipotecas de las familias españolas, de unas familias que van a ver cómo el paro va a correr, como si se tratara de un espectro maldito, ¿no? Hay una correlación, lo hemos comentado en más de una ocasión, estrechísima entre desempleo y morosidad. Morosidad es erosión en la calidad de los activos, ¿no? Erosión en la calidad de los activos de un banco es amenazas al core capital, a la solvencia de ese banco. Por lo tanto, si la morosidad, o lo que es lo mismo, el desempleo, la morosidad, llegaran a niveles inquietantes, pongamos más de 4,5 millones de parados, morosidades en torno al 9%, lo hemos comentado en alguna ocasión, pues algunas entidades bancarias entrarían en una zona inquietante, y por eso es bueno que las autoridades estén atentas. Yo creo que es bueno que estén atentas además con una diversidad instrumental. No vale tener una terapia única, hay que inyectar, o hay que nacionalizar, o hay que fusionar. No, allí donde se pueda llegar a arreglos entre las entidades, estupendo, como es el caso ahora de la fusión entre CCM y Unicaja, me parece muy bien, que no cueste un duro al contribuyente y que pueda haber un arreglo, ¿no? Si no hay más remedio, que poner dinero de los contribuyentes se pone, ¿no? Pero sí, yo creo que nuestras autoridades deberían poner las barbas a remojar, una vez que han visto que las del vecino han llevado un mal camino, ¿no? Y por lo tanto deberían tener una especie de protocolos, no rígidos, pero decir, oye, si pasa algo, porque claro, aquí hay 154 bancos, 45 cajas de ahorros, 80 y tantas cooperativas. Lo excepcional sería, Belén, que nos metiéramos en el 2011 sin que hubiera el más mínimo percance en un sistema bancario que a la sazón
está altamente endeudado en los mercados mayoristas que hoy no funcionan, ¿no?